hemos estado llevando a cabo estos temas que tienen que ver con la serie que vamos llevando para un altar en ruinas, un Elías presente. Y el texto que estamos tomando como base se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Hago un paréntesis ahí y es para decirles que siempre tengamos cuidado. Hay quienes dicen que primera de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Reyes, segunda de Crónicas, primera de Samuel, segunda de Samuel, y esos libros no son cartas, como lo dije, son libros, por lo tanto se debe decir primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas, no segunda ni primera. Eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Así que vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31, que es el texto que estamos tomando como base para esta serie, para un altar en ruinas, un Elías presente. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hemos estado hablando de que el profeta tomó, él colocó las 12 piedras, el profeta Elías, según los nombres de las 12 tribus de Israel, para restaurar el altar que estaba arruinado. Esto de que él tomó las 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel, quiere decir unión. Aunque en ese momento se encontraban divididas, el pueblo de Israel, las 12 tribus estaban divididas. Recuerden que hemos estado hablando que las 10 tribus se fueron para el norte, su capital fue Samaria, las 2 tribus se quedaron en el sur, claro que 2 tribus y media, porque los de Benjamín, los benjamitas, la mayor parte se quedaron con ellos, con la tribu de Leví, la de Judá, ellos son las tribus del sur, estaban allí divididas. Sin embargo, el profeta Elías no miró eso, de que estaban divididas, sino que él tomó las 12 piedras, o sea, la familia. No les preguntó a ellos, ni tuvo en cuenta la división, la contienda que había entre ellos, sino que los unió. Y hemos estado mirando también que antes de clamar al Señor, antes de él allí orar, de allí invocar el nombre del Señor, él examinó, miró en qué situación estaba el altar y antes de invocar el nombre de Jehová, se dispuso a restaurar el altar. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros como padres. Hablábamos que la primera piedra que colocó el profeta Elías es la piedra de la restauración. No se le olvide, vaya tomando notas ahí, hermano. Aunque las grabaciones quedan en la página para que usted las pueda escuchar las veces que quiera, es bueno que usted tome nota allí en su casa para que empiece a investigar usted mismo. La primera piedra fue la de la restauración, o sea, Rafa, que quiere decir, es la misma palabra que se usa de que Jehová es mi sanador. Fíjese que le acompaña la misma raíz, Jehová es mi sanador, Jehová es quien me cura, o sea, Jehová es quien me restaura. De la primera piedra de la restauración, ahí vimos 2 principios que hay que tener en cuenta. El primero es que antes de
de restaurar, el Señor restaura a la persona a quien le va a dar el ministerio. Así como hizo con Elías, primero lo restauró, él primero lo formó para darles el ministerio, más bien ese ministerio tan importante de restaurar. Así que el Señor primero restaura. Y estábamos viendo que eso hace el Señor con nosotros los padres. Primero tenemos nosotros que examinar cómo está nuestra vida, el altar de Dios, porque eso es la vida nuestra, la tuya y la mía es un altar al Señor. Por lo tanto, primero tenemos que examinarnos y vea que después de examinarnos, tenemos que permitirle al Señor que nos restaure, porque no podemos restaurar a otros si no le permitimos al Señor primero que nos restaure a nosotros. No podemos levantar al caído si nosotros no estamos de pie. Así que eso fue lo que vimos. Y vimos un segundo principio que es la paciencia. Él arregló el altar, pero no cayó fuego de una vez, sino que él tuvo paciencia con la respuesta del Señor. La segunda piedra que vimos fue la taf, esa que hay que poner allí en el altar, que hay que ordenar. La segunda piedra taf, que es la piedra de la debilidad, pero aquí no es de debilidad, de algo que sea de temor, algo que está muy débil. No, es la debilidad, es la paciencia que se debe tener con las debilidades de la familia. O sea, muy diferente al segundo principio que vimos en la piedra de la restauración, que allí es la paciencia, pero la paciencia que se debe de tener al esperar la respuesta de Dios. Que nosotros somos muy dados a querer respuestas inmediatas. No, hay que esperar. Esta es diferente, esta es la piedra de la debilidad, pero es el tener paciencia con la debilidad de mi compañero, con la debilidad de mis hijos. Debo tener paciencia con sus errores, sus defectos, para poder allí ayudarle. Que ese es el problema que nosotros vemos, o la dificultad más bien, que nos encontramos con algunos hogares. No hay paciencia con la debilidad del compañero, con la debilidad del hijo, con esa allí dificultad. Queremos empezar a moldearlos a nuestra imagen. Tenemos que entender, ¿se acuerda que vimos que en esa piedra tenemos que entender que todos somos diferentes, somos únicos e irrepetibles? El Señor nos hizo así. Por lo tanto, tengo que tener paciencia con la debilidad del otro. ¿Por qué? Porque yo también tengo debilidades. Esto es recíproco. El esposo tiene debilidad y yo tengo debilidad. Por lo tanto, él debe tener paciencia con mi debilidad y yo paciencia con las de él. Y esto lo verán los hijos. Y si esto lo practicamos en pareja, lo más seguro que con nuestros hijos se nos hará más fácil. Tenemos que ir despacio, despacio. Bueno, eso vimos en la segunda piedra. La tercera piedra, la piedra Elef, que tiene que ver con la mansedumbre. O sea, Elef de tranquilo. Nos habla de un temperamento, ¿se acuerda? Un temperamento domado por el Espíritu Santo. La piedra de esta mansedumbre es la que hay que poner en orden. No debe faltar esta piedra en el altar del Señor, que es la piedra de apacibilidad de carácter, exenta de altivez o vanidad.
predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimo de venganza. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad, la amabilidad, de la que a veces nos hace mucha falta, de la que a veces carecemos. Esta piedra es tan importante en la casa. La piedra de la humildad es allí un antídoto contra la altivez. El que yo no me creo más que mi esposo, ni mi esposo más él no se cree más que yo. No, es esa piedra que tiene que ver con lo que el Señor dijo: someteos los unos a los otros. Cada uno debe considerar al otro como mayor, superior a uno mismo. Así es que funcionan las cosas, hermanos. En el hogar yo debo ver a mi esposo como superior a mí y él me debe ver a mí como superior a él. Si ambos tenemos esa forma de pensar, como dijo el Señor, hombre, si yo lo voy a ver como un superior, pues lo voy a respetar. Voy a ser amable, voy a ser paciente, porque ¿quién se va a irritar con un superior? ¿Quién se le va a saltar la chispa con un superior? O si se le salta, sabe cómo manejarla, porque de que se nos va a saltar, se nos va a saltar. Eso sí, pero si yo lo veo como un superior, le voy a responder como se le responde a alguien que es superior. Y si él me ve a mí como alguien superior a él, me va a respetar también en el momento que se le salte la chispa por mi debilidad, por mis defectos, por mi debilidad de carácter. Él va a tener paciencia y va a contestar como se le corresponde a un superior. Definitivamente el Señor tiene, en el manual que Él dejó, encontramos, hermano, la respuesta a todo. Bueno, también miramos la cuarta piedra, que es la que colocó el profeta Elías, el hijo allí, el hijo de Jacob, el mayor de Jacob, Rubén, que es la piedra de mirar la necesidad, vigilar qué está pasando en la casa, qué están haciendo nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, a dónde van nuestros hijos, cuáles son sus andanzas. Vigilar su temperamento, su forma de ser, vigilar su vida espiritual, la piedra de mirar, vigilar, porque eso quiere decir Rubén, Jehová miró. Y la quinta piedra, el segundo hijo de Jacob, Simeón, que quiere decir oyendo, oír. Jehová escuchó. Esta es la piedra que tiene que ver con la otra, está enlazada. O sea, si nosotros vigilamos, si nosotros estamos pendientes de la necesidad, pues vamos a clamar. Y si vamos a clamar, el Señor va a oír. La importancia de nosotros estar clamando al Señor y Él oirá. La sexta piedra que vimos fue la piedra de Leví. Ahí fue donde quedamos, ¿se acuerdan? La piedra de Leví es la piedra de la acción de comunión, de la unidad. Mientras no haya comunión, no se podrá levantar un altar al Señor. Si no tenemos paz en nuestro corazón, si no tenemos la piedra de la unidad, esa piedra que es tan importante, de la que nos habla el salmista en el Salmo 133. De eso ya hablamos la semana pasada, así que estamos haciendo un recorderis para entrar en la piedra que sigue, la séptima, que es, esta tiene que ver con el cuarto
hijo, con el cuarto hijo de Jacob, que es la piedra de Judá. Judá en hebreo es la que proviene del verbo leodot, que significa simplemente dar gracias. En el contexto de la Biblia hebrea, agradecer no es simplemente expresar gratitud, no, sino también significa alabar. Alabar. Eso significa. De hecho, en el templo de Jerusalén existía, hermanos, un sacrificio de agradecimiento llamado toda, que es el sustantivo de dar las gracias. Qué importante esto, hermano. Es tan interesante notar que en el hebreo moderno los israelitas suelen decir toda, que quiere decir gracias, para agradecer tal como se usaba en el templo, para expresar el agradecimiento a Dios, alabanza a Dios. Qué importante es la alabanza, hermanos. La alabanza allá a Dios es algo que ofrecemos en reconocimiento de la excelencia de Dios. Gloria a Dios. Ahora podríamos pensar de pronto que alabar es lo mismo decir gracias. Pero existe una diferencia en esto. El agradecimiento describe una actitud hacia lo que Dios ha hecho. Mientras que la alabanza, mientras que esa alabanza más profunda describe adoración, adorarle a Él por lo que Él es. O sea que el alabar a Dios, el agradecimiento, tiene que ver con lo que le ofrecemos a Él en gratitud a lo que Él ha hecho. Pero la alabanza que es más profunda, que tiene que ver con adoración, le adoramos, le alabamos por quien es Él, porque Él es Dios, que no tiene que ver por lo que Él ha hecho, no, sino simplemente le adoramos, le alabamos porque Él es Dios. Esto, hermanos, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Vea, el Salmo 18:13 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Invocaré a Jehová por quien es digno de ser alabado. A todos los creyentes se les manda a que alaben a Dios. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 41, el verso 21, explica que la alabanza es una de las razones por las cuales fuimos creados. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Qué bueno enseñarle esto a nuestros hijos, el agradecer, porque estamos viviendo épocas, hermano, donde la gente cree que se merecen todas las cosas. Aún vemos a hijos que creen que ellos se merecen, que por el simple hecho de ser hijos se merecen las cosas. Hay que enseñarles a ser agradecidos, y especialmente con Dios. Agradecerle a Dios por la vida. ¿Cuántos hijos no agradecen a Dios? Vean, pocos se ve hoy en día el agradecimiento
cuando se va a consumir los alimentos. Hermanos, esa costumbre no se debe olvidar, no se debe dejar de practicar en la casa. Cuando usted vaya a servir los alimentos y estén en familia, qué bueno empezar a dar gracias a Dios. Gracias, ¿por qué? Por lo que ha hecho. El padre y la madre deben tomar el liderazgo en esto. No se deben consumir antes de agradecer a Dios. Pero vemos hogares que no tienen en cuenta esto. Sirven los alimentos y antes comienzan a hablar, y como si fuera poco, en algunos sirven los alimentos y el uno en el mueble, el otro se lo lleva para la alcoba. El uno dice, no mami, yo almuerzo aquí. No, hermanos, cuando estén en casa, es tan importante que no se pierdan, hermanos, esas costumbres de la mesa. Mire que para el pueblo de Israel, la importancia que tenía el compartir los alimentos en la mesa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aprovechaba para dar gracias a Dios y enseñarle a los hijos de lo bueno que es Dios. No interesa si es un agua de panela, es un pan nada más. No, hay que agradecerle a Dios porque hay quienes ni agua de panela ni pan tienen. Pero se está levantando una generación que no agradece a Dios por nada, que creen que todos se lo merecen, que antes le salimos a deber. Pero desafortunadamente tenemos que admitir que la culpa la tenemos los padres, porque nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios. Por lo tanto, hermanos, esta piedra de la alabanza, la piedra de Judá, debe estar ahí en el altar. Miren que el profeta Elías restauró el altar. ¿Cómo? Unió la familia y a cada uno lo puso en su orden. No debe faltar esa piedra tan importante. Vamos a decirle, muchachos, antes de consumir los alimentos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque primero, porque estamos en casa, porque estamos reunidos. Hay quienes no se reúnen. Segundo, porque Dios ha sido bueno, nos ha provisto los alimentos. Tercero, porque el Señor le ha dado salud a la que ha hecho los alimentos. Hay mucho por qué agradecer, pero como vamos a comer, entonces, lógico que si usted se va a sentar a comer, usted no va a hacer una vigilia, ¿cierto? Ni va a orar por el que cogió la semilla, sembró la semilla, el que recogió la cosecha, el que vendió la cosecha, el que lo llevó al mercado, la que lo compró, la que lo hizo. No, tampoco, porque imagínense a qué horas. Pero sí se debe agradecer, porque Dios nos ha visitado, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha dado alimento. Qué importante es agradecer, hermanos, qué importante es la alabanza. Y aproveche ahí para decirle a sus hijos, vamos a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho, pero también vamos a alabarle por lo que Él es. Si tú le enseñas a tus hijos que a Dios hay que alabarle por lo que Él es, tus hijos no van a seguir a Dios por un interés, porque hay quienes siguen a Dios por un interés. Hay quienes le siguen por el pan y por los peces. Cuidado y levantamos a nuestros hijos con solamente agradecer por lo que Dios hace. No, Señor, no debemos caer en esa trampa nada más, no, Dios, no, hermanos. A Dios hay que darle las gracias por lo que Él hace y hay que adorarlo por lo que Él es. Si tú le enseñas a tus hijos eso, tus hijos van a crecer
como creció Job. Job no adoraba a Dios, no le alababa por lo que Dios le había dado. ¿Ah? Qué ejemplo tan grande tenemos en Job, hermanos. Mire, vea, esta piedra, tenemos tanto que aprender. Y esta piedra hace falta en los hogares, hermanos, hace falta. ¿Ah? Porque ese es el resultado de que vemos hijos que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque los padres nunca les enseñaron a ser agradecidos con Dios. Ellos vieron que todo lo recibían de sus padres, pero que era Dios el que proveía, era Dios quien daba la provisión. Y la importancia de decirle y enseñarle a nuestros hijos que vamos a adorarle, no porque Él nos da el pan solamente, porque sí, recuerde, agradecer por lo que Él nos da, por lo que Él ha hecho, pero adorar por lo que Él es. Ese secreto lo tuvo Job, y eso fue lo que llevó a Job a sostenerse. Qué importante, hermanos, nosotros enseñarle eso a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque así, al igual que Job, el día que todo se le quitó, que ya sus 10 hijos murieron en un solo momento. Ni siquiera fue uno un año, el otro un año después. Bueno, se recuperó de la muerte de uno y después fue el otro. No, señor, todo fue de una. El mismo día quedó sin hijos, quedó sin bienes, quedó nada. Y después el diablo le dijo al Señor, pero es que cuando el Señor le dijo a Satanás, echándose porque el Señor le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que aún con todo lo que tú me incitaste para que le quites todo, no ha blasfemado contra mí. Él le dijo, no, pero el hombre dará todo por su piel, por su vida, piel por piel. Permíteme y le toco la salud y verás tú que ahí blasfema contra ti. Pero el Señor, que conocía el corazón de Job, le dijo a Satanás, hazlo, porque Dios conoce el corazón nuestro, pero Satanás no. Por eso es que el Señor permite las pruebas, no para Dios conocernos a nosotros, porque Él sabe quiénes somos. Dios lo permite para que nosotros nos conozcamos por medio de la reacción que tomamos ante la prueba y para mostrarle a Satanás que nosotros no le amamos a Él por lo que Él nos da, le amamos por lo que Él es. Desafortunadamente muchos cristianos, o más bien digamos algunos cristianos, fallan en la prueba. Algunos cristianos le demuestran a Satanás y se muestran a ellos mismos que siguieron a Dios fue por los panes y los peces, mientras tenían bendición. Y lastimosamente tenemos que escuchar a algunos hijos decir, es que yo no soy cristiano porque nosotros teníamos una vida muy buena, teníamos un bienestar en nuestra casa, pero resulta que después vino una situación difícil y ¿dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios? Dicen algunos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué nos quitaron todo y después tuvimos que vivir una situación difícil? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Otros dicen, yo no sigo a Dios porque me quitó a mi mamá. Porque era lo único que tenía. Él sabía que yo amaba a mi madre y sin embargo le oré y le oré para que la sanara y no la sanó. Otros que porque no está mi hijo conmigo, le supliqué al Señor por mi hijo y vea. Entonces hay gente resentida con Dios por lo que, según consideran ellos, por lo que Dios no les hizo. Esa es la clase de gente que solo agradece por lo que Dios hace. Pero a nuestros hijos hay que enseñarle que a Dios hay que adorarlo y alabarlo, es por lo que Él es, porque Él es Dios. Si tú le enseñas eso a tus hijos, va a llegar un momento en la vida de ellos que vas a faltar tú.
¿ah? Que van a perder muchas cosas, hasta la salud, como Job, que perdió la salud. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay algo tan importante en la vida de Job que nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Es de admirar a Job. Vea, Job sabía que él era propiedad privada de Dios. Grábate eso. Job estaba seguro que él era propiedad privada de Dios y que todo lo que le viniera a su vida era porque Dios lo había permitido. No era porque el diablo invadió la propiedad. No, señor. Él estaba seguro que su vida le pertenece a Dios. Y cuando uno está seguro que uno es propiedad de Dios y que nada permitirá a Dios que nos pase, o sea, nada llegará a nuestras vidas si Dios no lo permite. ¿Qué enseñanza la de Job? Hermanos, miren estas palabras, la de Job. Si usted ve todo el libro de Job, Job nunca le atribuyó al diablo lo que le estaba pasando. Grábese eso, hermanos. Jamás, en ninguno de los capítulos del libro de Job, jamás Job le atribuyó al diablo. Él nunca dijo, el diablo me quitó mis hijos, el diablo me quitó los bienes, el diablo me tiene arruinado. No, señor. Job jamás le atribuyó al diablo. Siempre dijo que si Dios había permitido todo eso, Él es Dios. Aleluya. Él es Dios. Aleluya. Jehová dio, Jehová quitó. Mire, hermano, la seguridad que debemos nosotros criar a nuestros hijos con la seguridad de que ellos son de Dios y que todo lo que a ellos les acontezca es porque Dios lo permitió, porque el dueño nuestro es Dios. Por lo tanto, el diablo nunca hará nada si Dios no se lo permite. Nunca. Y eso fue lo que llevó a Job a hablar con Dios y a decirle, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué permites esto? Mira, Señor. O sea, nunca dijo, es que el diablo me tiene. Hay hermanos que dicen, hermano, es que el diablo, como si todavía le pertenecieran al diablo. Es que el diablo me tiene de esta forma, es que el diablo cada rato. Hermano, usted es de Cristo. Y todo lo que llegue a nuestra vida es porque Dios lo permitió, porque el dueño es Él. Si criamos a nuestros hijos alabando a Dios por lo que Dios es, ellos nunca, hermanos, van a seguir al Señor por los panes ni los peces. Nunca le van a seguir por lo que Dios les dé, sino por lo que Dios es. Van a adorarlo. Y no le van a atribuir al diablo poder sobre ellos. No, Señor. Eso es estar seguro que yo estoy en las manos de Dios. Vea, hermanos, el apóstol lo dijo, los que son de Cristo, el maligno no les toca. Así que ¿por qué algunos hermanos le atribuyen al diablo las cosas? Es que el diablo me tentó, es que el diablo me empujó, es que el diablo no. No, Señor. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. En otras palabras, yo soy propiedad de Dios y lo que Él permitió en mi vida es porque Él es mi Señor. Y si Él lo permitió, Él es Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Así estaremos criando hijos con convicciones de que ellos le pertenecen a Dios y que sigan a Dios no por lo que pueda darles Dios, sino por lo que Dios ya les dio, lo más grande que es la salvación. Si tú crías a tus hijos
y les dice que lo más grande que Dios nos pudo dar a nosotros es esta salvación. Porque íbamos derecho a la muerte, derecho al infierno. No había nadie que hiciera nada por nosotros, pero Él fue el único que pudo hacer, porque se necesitaba a un justo e inocente que muriera y pagara la culpa por el culpable, y el culpable éramos nosotros. Que Él se hizo carne precisamente para hacerse familiar nuestro, pariente nuestro. Porque la ley decía que quien tiene que pagar la culpa por un inocente tiene que ser un familiar cercano. Eso estaba establecido. ¿Ah? Esa fue la razón por la que Jesucristo se hizo hombre. Enséñale eso a tus hijos, que Jesucristo se hizo hombre fue para ser familiar nuestro, para ser pariente, para poder pagar la culpa. ¿Ah? Que Él vino a morir por el problema que no tenía solución. Por el problema que no tenía solución, que era el pecado. Y vamos directo al infierno. Y Él murió por nosotros. Y gracias a Él, porque aceptamos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y hoy tenemos salvación, porque el justo murió por el injusto que somos nosotros. Si tú le enseñas eso a tus hijos, hermano, tus hijos no van a esperar más nada de Dios, no van a esperar más. Dirán, eso es suficiente. No necesito más de Él. No necesito que Él me sane. No necesito que Él me dé empleo. No necesito más. Con lo que Él hizo es suficiente. Amarán al Señor por lo que Él es. Y después por lo que Él hizo. Eso es lo que hay que enseñarle. Qué importante es la piedra de la alabanza. Gloria al Señor. Qué importante es la piedra del agradecimiento en casa, hermanos. Si nosotros ponemos esa piedra en el lugar donde tiene que estar, se imagina nuestros hijos cómo van a ser. Nuestros hijos, hermanos, nunca se apartarán. Porque ¿quién va a dejar a alguien que estén tan agradecidos? Le van a adorar. Tendremos hijos con convicciones. Hijos que le van a seguir a Él. Así no tengan nada. Porque recuerda, hermanos, si tú le enseñas a tus hijos que Dios les va a proveer todas las cosas, que tranquilo, que ellos van a tener todo, que Dios les va a dar abundancia, que Dios esto sí, eso es cierto, Dios va a hacer su provisión, es cierto que Dios va a ver por ellos, sí, pero y el día que les llegue pruebas, donde va a ser probada la fe de ellos para ver si ellos siguen a Dios por lo que Dios les da o por lo que Dios es. ¿Cómo van a pasar la prueba cuando tú solo le enseñaste que amaran a Dios por lo que Dios les da? Es importante. Es importante esta piedra, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vea, ahora viene una piedra que es importante también. Y es la piedra, la sexta piedra, que es la piedra de Neftalí. La piedra de Neftalí. Esa es una piedra, vea, importante, pero cuando nosotros les vamos a enseñar a ellos sobre esta piedra, es importante decirles a ellos que Elías puso todas las cosas en orden. Por lo tanto, en la familia debemos poner las cosas en orden con Dios. Esa piedra de Neftalí, que quiere decir lucha.
lucha. ¿Por qué quiere decir lucha? Porque Raquel, cuando vio que Dios le daba hijos a Lea y ella nada, ya ella tenía 4 hijos que le había dado a Jacob. Y ella nada, entonces ella le dijo a Jacob, llégate a mi sierva Bila. Y cuando él se llegó a su sierva Bila, dice la Biblia que ella quedó embarazada. Y recordemos que en la cultura judía tenían siervas. Y cuando la dueña, la señora de la casa, le decía a su esposo que recibiera a una de sus siervas y se acostara con ella, el hijo de la sierva no era de la sierva, sino que era de ella, de la señora de la casa. Ella tenía, en el día del parto, tenía que estar frente esa mujer, ¿ya? Y cuando el hijo naciera, ella lo recibía en su regazo. Y eso hacía que fuera el hijo de ella. Cuando Bila tuvo ese hijo, claro, era como hijo de ella. Ella dijo, Jehová ha visto mi lucha y me dio un hijo. Esto, hermanas, es importante. Vean, ¿a qué significa esta piedra en el hogar? Tiene que ver con la piedra de estar alerta, de estar resistiendo al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia dice que Neftalí fue un hombre muy valiente, un hombre que Dios le dio esa capacidad, ese diestro, esa tribu. Hermanos, en su lecho, en la muerte de Jacob, allí estando en su lecho, llamó proféticamente a Neftalí, le dijo que él era como una sierva delgada. Génesis 49:21, ahí lo encontramos. Dijo que Neftalí era como una sierva delgada. Esta expresión se refiere a la rapidez y destreza que tendría esa tribu en la guerra. Mire qué importante nosotros, los padres, hermanos, estar alerta, alertas a las acechanzas del diablo. O sea, la piedra de estar ahí, en el momento que el diablo venga contra mis hijos, en el momento en que se levante, la Biblia dice, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Recuerda, hermana, que nosotros no estamos llamadas a pelear con el diablo ni a luchar con el diablo. Hay hermanos que dicen, vamos a luchar con el diablo. Nosotros no tenemos que luchar con el diablo. Dios, el Señor luchó con él y ganó. Gloria a Dios, nos dio la victoria allá en la cruz del Calvario, nos dio la victoria. Ni tú ni yo tenemos que luchar con él. Él ya perdió la batalla. Nosotros estamos, hermano, el Señor nos presentó a un enemigo ya vencido, porque la victoria de Cristo es la victoria nuestra. Recuerda que Cristo fue nuestro sustituto. O sea, quien venció allá fui yo, porque Él fue mi sustituto. Él venció por mí. Por lo tanto, yo soy vencedor. Así que yo no tengo que luchar con el diablo. ¿Cuántos hermanos cantan? Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, por tu gran poder. Dámela, Señor, por tu gran poder. Y yo la vine a buscar. Y comienzan y dicen, hermano, lucha por tu bendición. Lucha, pelea. ¿Cuál pelea? ¿Cuál luchar? Imagínense si nosotros tuviésemos que pelear con el diablo, perderíamos. No, y además no hay nada que luchar. Cristo luchó, Cristo peleó por ti, por mí, y nos dio la victoria. Muchos padres están amedrentados con eso. No, hermano,
tú y yo lo que tenemos es que celebrar la victoria. Gloria al Señor. El diablo sabe que él es un enemigo vencido, pero él nos quiere engañar a nosotros. ¿Ah? Con el cuento que lucha, hermano. Nosotros, fíjate lo que tenemos que hacer nosotros. Mira que Dios no nos manda a luchar con el diablo. Dice resistir, pues, al diablo. Ah, pero antes de resistir, ¿qué tenemos que hacer tú, hermano, y yo, que somos padres? Vea, someteos, pues, a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Resistid al diablo. ¿Por qué dice resistir? Porque como él es un enemigo ya vencido, él lo que está es pataleando. Él lo que está es pataleando porque él quedó aburrido, pero un aburrido amargado. Y su amargura es el que le hace patalear. Porque si algo tiene el diablo es que aborrece al hombre. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está en el hombre. ¿Ah? Hermanos, por eso no hay que lucharla, porque él ya la luchó. Ah, que hay que luchar, no, hermano, no. Más bien disfruta la victoria. Y cuando el enemigo venga, entonces el consejo del Señor es resistir al diablo. La palabra resistir quiere decir fuerza, fuerza, porque quien resista tendrá ventaja. Así que resistir al diablo. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo? La Biblia tiene la respuesta: someteos pues a Dios. Someteos, o sea, vamos a obedecer su palabra, creer su palabra. Si nosotros creemos que Él es un enemigo vencido, y hacemos lo que su palabra dice, vamos a resistir, pero por las fuerzas de Él, no con las nuestras. Tenemos que estar vigilando cuando el diablo venga, porque la Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recuerda, viene como león, pero no es león. ¿Por qué dice que viene como león? Y dice que rugiente. O sea que lo que él hace es asustarnos. Hermana, ¿cuántas veces vemos hogares que el diablo los ha asustado y en vez de resistir al diablo han salido corriendo? No, recuerda lo que dice la Biblia. Él va a rugir nada más como león. O sea, él va a simular el rugido de un león. ¿Por qué? Bueno, imagínate que tú vas por un camino. Imagínate que vas caminando bien tranquila y escuchas un ruido de león. ¡Guau! ¿Quién mira para atrás? Con el solo rugido del león, patica pa' qué te tengo. ¿Sí o no? El solo rugido a ti te hace correr. Entonces, ¿qué es lo que dice el diablo? ¿Qué es lo que dice el Señor? Perdón. Que tengamos en cuenta que el diablo engaña porque aprendió a rugir como león, pero no es león. Porque si él te ruge como león, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer tú? Échale al verdadero león, al de la tribu de Judá, de una vez. Dile, me estás rugiendo como león, estás haciendo que eres león, pues te voy a echar al verdadero león, al de la tribu de Judá, al que te venció en la cruz del Calvario, porque ese no está aparentando que es león. Ese no ruge como león. Ese es el verdadero león. Échaselo a él y verá que el que va a salir corriendo es él. Él. No tenemos por qué estar amedrentados, hermano. No importa lo que llegue a la casa. No interesa lo que el diablo se invente. Es lo que está rugiendo. Así que échale al verdadero león. Resistir pues al diablo y él huirá. No dice que salgas tú corriendo, ni dice que tú eres el que vas a salir. No, resístelo. ¿Cómo? Con la fe, manteniendo las enseñanzas del Señor, sometiéndote al Señor,
y él va a salir corriendo. Porque él no es león. Simula porque aprendió a rugir, pero no es. El verdadero león es el que está contigo y el que está conmigo. Así que cuando el diablo empiece a meterse con los tuyos, porque empieza a rugir, mándale al verdadero león, aleluya, y saldrá corriendo. Esa es la forma como tenemos nosotros que resistir. Vea, Lucas capítulo 11, versículo 21 dice: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Vuelvo y leo este versículo. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. ¿Cuáles son tus bienes? ¿Qué es lo que tú más cuidas? La apariencia de economía. ¿Qué es lo que tú cuidas? ¿Cuáles son tus bienes? Nuestros bienes son nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios nos ha dado, pero es de Él. Vea, es una herencia que Dios nos dio. Esos son los bienes que tenemos. Pero mira lo que dice el versículo. Cuando un hombre fuerte y bien armado, o sea que tenemos que armarnos con la palabra del Señor. Tenemos que estar bien parados y con toda la armadura. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo como un león, podamos nosotros resistirle. Por eso esta piedra de Neftalí, que es la piedra de la lucha, la piedra de estar armado, tenemos que estar en nuestras casas. Qué pesar que cuántas veces el enemigo se metió y destruyó hogares, destruyó a los hijos que están en la drogadicción ahora, porque el diablo se metió. Hijos que están en la prostitución, hijos alcohólicos. Aún da tristeza, pero hijos creyendo en todo menos en Dios. Hijos hasta practicando brujerías. ¿Pero por qué pasó eso? Porque cuando el diablo entró, no encontró la piedra de Neftalí donde debería estar, la piedra de ese hombre armado para estar dispuesto a defender sus bienes. El diablo entró y no encontró a un hombre fuerte ni armado cuidando lo suyo. Mira el versículo lo que dice: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Tenemos que armarnos de la palabra. Tenemos que armarnos, hermanos, de fuerza en Dios. Tenemos que estar fortalecidos. Por eso es que tenemos que estar restaurados. Tu hermano, tu hermana, que son los padres, son los que tienen que cuidar por esos bienes. Ellos están ahí, mira que son bienes. Y como son bienes, son algo de valor. El enemigo, lógico, está alrededor, está buscando cómo meterse y robar eso que Dios nos dio a nosotros, porque son nuestros bienes. Porque el alma de ellos vale mucho y detrás de esa alma es que está el diablo. Esos son los bienes. Pero se necesita que papá y mamá estén bien fuertes y armados para proteger esos bienes. Y cuando el enemigo venga, va a encontrar a un hombre fuerte, a una mujer fuerte y bien armados. Y entonces se va a ir, como dijo el hermano
El hermano tuyo y el hermano mío, el chavo del 8, se fue con el rabo entre las piernas. ¿Mm? El hombre bien armado. Qué importante la piedra de Neftalí. La piedra del hombre armado, dispuesto a defender lo suyo. Pero mira cómo va la secuencia. Lo importante que es la piedra de la vigilancia para ver por dónde se está metiendo el diablo, qué está trayendo el diablo en la casa, qué están trayendo tus hijos a la casa. ¿Están trayendo algún juguete que no es de ellos? ¿Y ese juguete de quién es? No, mami, de que me lo prestaron. O no, mami, que me lo dieron. ¿Quién te lo dio? A ver, ¿dónde está el que te lo dio? Averiguar qué es lo que trae a la casa, qué es lo que ven. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cuáles son sus amigos en las redes sociales? ¿A qué páginas se están metiendo? ¿Para qué? Porque si no está la piedra, la primera piedra, ¿te acuerdas? La piedra de vigilar. ¿Cómo vamos nosotros a defender? Y bien armados con la palabra. Porque recuerda que cuando el enemigo vino a tentar al Señor, a ponerle a prueba, vea que el Señor lo enfrentó fue con la palabra. Aquí no se enfrenta al diablo con regaños, ni con insultos, ni con enojo, ni con amargura, no. Se le enfrenta es con la palabra. Esa es la armadura. Ese es el arma que tenemos, la palabra. Gracias a Dios. Y vuelvo y digo, hermanos, que el Señor nos metió en familia. El Señor quiso este tiempo, este espacio de reposo para que nos ubiquemos y aprendamos más de su palabra, para que cuando el enemigo llegue, encuentre a una madre y a un padre bien fuerte, fortalecidos con la palabra del Señor, que no sufren de depresión, no sufren de amargura, no sufren de ira, no tienen resentimiento en sus corazones, no, están fortalecidos en Dios, armados con la palabra para enfrentar el enemigo con lo que se presente y vigilando a los hijos. Si nosotros hacemos eso, hermanos, vamos a tener hogares fuertes. Y recuerda, para un altar en ruina se necesita un Elías presente. Nos vemos, hermanos, el próximo lunes en otro tema con nuestra serie para un altar en ruinas, un Elías presente. Ya